¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video que hago este domingo. Domingo de bajón, como ya estamos acostumbrados, pero bueno, tratando de ponerle onda. Vamos a mirar algunas herramientitas, como estamos acostumbrados. Hacía un tiempo que no hacía Siciliano desde Easy, porque la vez que vine con toda la voluntad de hacerlo, había poco, muy caro y productos discontinuos. Así que bueno, vamos a ver si eso ha cambiado. Alicate bomba de agua. Hermosa, hermosa pico del oro. Hermosa pico del oro. 30 pesos, un poquito volada, pero está linda. Durol le tendría que hacer un petizo. Hermosa marca. Bueno, acá tenemos unos destornilladores Stanley. Lindo modelo de Stanley. Están relativamente económicos, ¿no? Para hacer Stanley. Y bueno, todos sabemos que con esta plata compramos un juego o un elenco bastante más surtido de lo que es Diju, lo que es Hadever. Pero bueno, son destornilladores quizás con un poco más de estándar de calidad, que tampoco sería muy probable lo que estoy diciendo. Acá se da el factor que se da siempre, que en Easy esto hoy vale 100 pesos y otro día vale 15. Ellos controlan el precio de todo. Pero este, por ejemplo, es un lindo kit para electricista. La verdad está bueno. Viene con lo básico. Ahí tenemos un buscapolo. Ahora eso está prohibido porque tiene que ser un buscapolo donde no haya contacto con la corriente, un inductivo. Algunos jueguitos para electrónica, la verdad. Uy, miren, este está interesante. Para los que a veces solemos utilizar destornilladores planos grandes, está interesante. No se descarta la idea de irme con un par de estas unidades. Bueno, acá ya tenemos McCarthy Set 4, modelo antiguo. Todavía se sigue consiguiendo el modelo antiguo. Está hermosa la francesa. Está hermosa, no posee apertura extra, mantiene los 34-35 milímetros. Robust siempre abrió un poquito más, pero está en los 35-36, de cuando la de 12 pulgadas viene con una apertura de 34. Pero bueno, el precio volado. Línea Silver Shadow, 8 pulgadas, vamos a ver cómo está. A ver el precio de esto. Este 8 me hace acordar a algo que seguramente el amigo Gregorio lo tiene muy presente. Y este juego quizás también. Si tengo que ser sincero, les tengo que decir que la verdad el juego no es tanto a lo que fue en otras épocas las ajustables o las francesas de Silver Shadow. Vamos a ver la de... Esta está mal colgada, la vamos a poner donde corresponde. Una 8, ahí. Vamos a ver la de 10. La de 10, según
se da el factor, y es verdad, lo escuché a Gregorio, pero es algo que yo siempre noté, que más grande es la francesa en cuanto a pulgadas, porque puede tener mucha apertura y ser corta, eso ya lo tenemos re claro. Poseen menos juego. Bueno, esta sería la excepción, pero lo venía notando en otras unidades que vienen con juego, y al ser más grande la francesa, obviamente ese juego disminuye. El amigo Gregorio, según sus fuentes, habló con algunas personas y bueno, le han dicho que ese juego se aprovecha para cuando la unidad está en contacto con temperatura, obviamente se dilata y se va el juego. Entonces da a entender que al carecer, pongámosle, la unidad de 12 pulgadas de dicho juego, se agarraría, dado que es muy probable tener que trabajar con tuercas en temperatura con francesas grandes. A veces los ingenieros, con tal de tapar sus macanas, disfrazan cada una de ellas, cada falencia de la herramienta, en una potencial cualidad. Dicen cada fantochada que dan risa. Bueno, este es un modelo que, si bien no es de mis favoritos, la verdad que no me gusta golpear con una francesa, pero está bueno para la lista de modelos de francesas, que algún amigo preguntó cuántos modelos hay. Yo conozco en lo personal unos entre 14 y 17 modelos de francesas. Seguramente hay más, seguramente hay menos. Interesante, van a tener que buscar un sistema un poco más cómodo para el tema de los precios, porque mirar la unidad, hacer una leve toma de contacto, un maneo. Quiero que sepan que esto tiene un peso considerable. Vamos a ver qué apertura máxima posee. 41 milímetros. Esto es extensible. Bueno, no lo puedo hacer extensible con una sola mano. O sí, quizás. No sé, a ver si en algún lado está la cota técnica de cuánto abre. Acá está. 14 a 20 pulgadas. Bueno, esperemos que la cabeza resista, porque 20 pulgadas es una herramienta considerable. A ver si la puedo guardar. Ahí la bajé. Miren esta. Hay unos modelos bastante interesantes. No quiere decir que a mí me gusten. Esta viene bajo el nombre llave ajustable extensible. Esta bueno para meterle y hacer palanca o agarrarla a golpes. La verdad que más allá de lo que estoy diciendo, me llevaría una de cada una, ¿eh? Como curiosidad, la verdad, ustedes vieron que a mí me gustan las herramientas curiosas. Curiosidades, bueno, carece de juego. Este modelo carece de juego. Y no es que la estoy viendo con cariño, Patricio. Vení y probalas. Te invito a que vengas y las pruebes. Vamos a ver un poquito alguna pincita. Esta la habíamos visto al principio. Espero que se escuche, porque estoy tratando de mantener el decoro, porque bueno, hay gente que nada tiene que ver con esto y por ahí le molesta que uno esté hablando, cosa que a mí me importa 3 pepinos, pero bueno, tenemos Bremen. Cualquiera pensaría que pertenecen al segmento Bremen House. No es así, son los nuevos colores de Bremen. Me llama la atención ver Bremen en Easy, no lo había visto en otra oportunidad. Esta es una hermosa pico del oro, la de 12 pulgadas. Digna para un canal como Larry Gato Tools.
un poquito volado con el precio. No es incomprable, pero están un poquito volados con el precio. Prácticamente más de lo mismo. Bueno, debo reconocer que hay mucho más surtido que en otras oportunidades, a mucho mejor precio. Eso es innegable. Este es un Stanley de 14. Manguito de fuerza. Bueno, habría que ver si antes estaban mucho más accesibles o yo tenía otro poder adquisitivo, porque esto me llevaba 2, 3 juegos. Hoy, a este precio, ni loco. Bueno, pero hay tubos largos con el anillo rojo, indica que son en pulgadas. Bueno, acá lo está diciendo. 62, 63 pesos. Estaría interesante. Son tubos largos, imagínense que cuando se necesita. Bueno, esto es la llave 16, 16 usos en uno. O sea, no es la 48 que rompí en una tuerca, no. Observen todos los usos. Bueno, lo que les podría llegar a creer es que 3/4 vaya con 19, quizás 8 con 5, 16, 10 no es 3/8 ni en pedo, 11 con 7, 16 podría ser, media y 13 usándolo mal podría ser, 14 y 9, 16, si las cosas estuviesen bien no va. Después 16 y 5 octavos, se podría usar la de 16 como 5 octavos, no la como 5, la 5 octavos como 16, porque no debería entrar, porque aunque no lo crean, cuando la tuerca es fiel y la herramienta a utilizar es fiel, entra apretado. Se los puedo demostrar en montones de tuercas. Una cosa es desarmar un motor y otra cosa es apretar una tuerca de una cama. Es hasta prácticamente irrisorio. Bueno, acá tenemos algunos sargentos de la marca, ya conocidos, ¿no? Ya hemos visto en alguna oportunidad. Vamos a mirar el precio. Aprovecho y le mando un saludo a todos los amigos, bueno, al querido amigo Ubaldo, que no lo estoy nombrando mucho, él tampoco está apareciendo mucho, pero bueno, el querido Ubaldo es un personaje del canal, así que nada, el agradecimiento y el cariño de siempre al amigo Ubaldo.
Este lo abandonaron acá, está lindo. Destornillador, modelo obviamente, un Robust nuevo, pero con la anatomía, la ergonomía de un destornillador muy antiguo. De hecho se podían encontrar en mango de madera. Bueno, veo que empezaron a traer porquerías a nivel Silver Shadow. Creo que intenta elevar su estándar y Easy solo trae basura. Hermosa cucharita, ¿eh? Bueno, esto es una cucharita albañil, el número 5. Bueno, los italianos le llamamos el cuicino, el querido cuicino. Yo cuando arranqué a laburar arranqué con el cuicino, pues me daba un poco de miedo la grande. Pero nada, cuando agarré la práctica con el chiquitito, la número 8 para mampostería, espectacular, la verdad, es la medida indicada. Una 142, hacía tiempo que no veía cosas de Baco en Easy. Es increíble lo que baja el peso en las unidades de aluminio de 18 pulgadas. Esta es de 12, 10 y pesa lo mismo que esta, es increíble. Una tenacita. Bueno, acá tenemos una que, bueno, la mía, con el color antiguo. Este es un color un poco más claro, que no indica nada, simplemente que es de otra generación de Robust, herramienta que es congruente con la 143. Esta se quedó olvidada equivocadamente en el taller de Jorgito. Después compraré otra. Y esta es, bueno, una de las mejores llaves de caño que yo he utilizado. Obviamente está la Cesa, la Subiondo, la de Taparia. En algunos videos estaba, cuando fue el tema de Taparia o Taparía, y el amigo Gregorio mencionó que en el blister, en el packaging de la herramienta decía que también había llaves para caños y qué sé yo. Obviamente hacían propaganda de otras unidades que uno podía adquirir en la marca. Yo tengo llaves para caños, de la marca Taparia y obedecen a los modelos 141, 142 y son muy parecidas, muy iguales. La verdad, han dado resultado. En algunos de los videos se puede ver las herramientas. Después lo voy a resubir o no sé cómo se hace para poner el link para ir a ese video. Pero rara vez las saco del taller a esas llaves porque si las tendría que volver a comprar no sé si las consigo. Entonces, destornillador 6 en 1 trae este. Igual, sí, siempre lo dije, soy de los que cree que cuando vienen herramientas así en combo, generalmente alguna tiene una falencia, en algún lado le bajan un poquito el precio a lo que sería cada una, pero bueno, se llevan alguna unidad con alguna mínima
lastimadurita, ¿no? Menos mal que dice que son destornilladores, pues pensé que era para hacer enemas. Este tipo de herramientas, este tipo de pinzas, estoy por comprar una, pero de la marca Hadever. La verdad, si bien debo tener en el taller, no quiero exagerar ni mentir, pero por lo menos 10 de las antiguas, las que se veían en la década del 90, 2000, las negras con los manguitos clásicos rojos que venían en todos los juegos de herramientas chinas. Bueno, nunca me gustaron. Las que tiene Hadever me gusta porque parece una herramienta bien lograda. Di con una ferretería que, bueno, ya hice cagada, ¿no? Ya lo voy a encontrar. Di con una ferretería que tiene herramientas Hadever, ya eso más o menos lo saben los amigos. Qué mal logradas que están las piezas, ¿eh? Cada vez la tendencia es hacerlo las piezas polipropileno y son de IPS. Bueno, la verdad que cada vez más triste. Cada vez más triste. Cada vez más chiquitos para darle una peor longitud equivalente en el armado con polipropileno. La verdad. La verdad, horrible. IPS en polipropileno. Calculo que lo que están haciendo es querer bajar la calidad para que ya sea desestimable y se trabaje todo en termofusión. Bueno, curva de sobrepaso, Cigás. Una pieza bastante útil, Cuando se cruza un caño, con esa puenteamos todo. Como les estaba diciendo, mira Gregorio, mira amigo Gassman. Increíble. 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 Como les estaba diciendo, di con una ferretería que, bueno, ya saben, traen herramientas Hadever. Y estuve mirando la pincita esa para prensar terminales y ese tipo de cosas, que siempre desestimé, nunca le di demasiada bola. Porque siempre los terminales, los bayonetas, los distintos tipos de terminales, los cerré, los prensé con una pinza de punta. O una pinza de punta chata. Una pinza de punta chata de las que por ahí uno utilizaba en aquellos momentos. Mucha instalación eléctrica de autos, mecánica, qué sé yo, lo que uno hacía cuando estaban en auge esas pinzas, ¿no? Esa calidad de pinzas. Sigo hablando de lo que son las pinzas para prensar terminales negras con manguitos rojos, y en una ferretería di con unas Hadever bastante lindas. Me llamaron la atención, si bien no la uso, me gustaría comprarla para tenerla. Obviamente no es demasiado cara, es económica. Puede no estar al mismo precio que quizás se podría conseguir en algún lugar donde sea más puntual el tema Hadever, pero no es algo caro. Me cuelgo mirando y voy hablando como si lo estuviese pensando y lo voy diciendo. Lo lindo de esta época es que ya nadie se asombra de ver un loco hablando por teléfono y bueno, caminando o hablando con un teléfono sería la frase mejor dicha, ¿no?
bastante concurrencia hoy en Easy. Cuestión de que, claro, yo pensé que iba a haber menos gente porque al ser el Día del Niño. La verdad me gustaría probar qué onda la calidad. ¿Qué onda la calidad? Bueno. Uy. Esto no lo compren, es tirar la plata. No tiene peso, no tiene peso. El amigo Nico Escarone puede dar fe de la calidad de estas cintas. Es una baba, es una porquería, es tirar la plata, es para engañar a amas de casa. Observen cómo suena. Una porquería. Bueno, acá tenemos sifoncito. Está en precio, está en precio. Esa es la particularidad de Easy. Lo digo cada vez que vengo, que a veces pueden encontrar algo que en una ferretería de barrio está al doble, y otras veces pueden venir ilusionados con que van a encontrar un precio y están al triple de lo que del valor real. Y de todas maneras, lo lindo era cuando había mesas de saldos, pero mesas de saldos interesantes. Sé que le daban rotación más constante a los productos, a los modelos. Uno por ahí podía encontrar llaves robust, pinzas robust, destornilladores. Algunas veces porque se discontinuaba el modelo, otras veces porque simplemente la utilizaban ellos para armar, por ejemplo, no sé. Porque no tienen herramientas, utilizan las de acá. Y después las tiran a la mesa de saldo, por ejemplo, para apretar ese bulón. Agarraban una llave, un tubo, y lo terminaban de usar y lo tiraban a la mesa de saldo. Alguna vez alguien me dijo que le salía más barato eso que tener un elenco de herramientas para trabajar y tener que pagarle a una persona que lo controle y que no se lo roben. Y elijo creerle porque era de confianza. Cuando se trabaja con esto hay que tener un cuidado, muchachos. Tengan un cuidado porque cuando meten esta trabita hay que tener cuidado. No me ha pasado de romper, pero vamos a hacer una vueltita más por lo que es electricidad. Vamos a mirar algunas cuestiones. Y si me da la batería, nos vamos a Jumbo a ver qué herramientitas hay allá. Y bueno, vamos a ver si todavía sigue McCarthy a excelente, a un precio razonable y lógico por su calidad, o si ya se volaron nuevamente con los precios. De paso vemos que otras herramientitas hay. Reforzado, dicen. La verdad que no tienen cara. Mira, después no me digan que yo soy el que busca kilómetros. Prolongador eléctrico reforzado, 10 metros, 3x0,75. Miren la ficha que le pusieron. Cable de 0,75 milímetros cuadrados y le llaman reforzado. Qué hijos de puta. Pueden llegar a ser reforzados para enchufar un arbolito de Navidad, porque
Creo que una agujereadora ya lo puede llegar a calentar el cablecito. Pero bueno, vieron cómo es esto. Zika con interruptor incorporado. Mañana feriado aparentemente. Bueno, yo voy a trabajar, obviamente. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y después me iré al taller a grabar videos, a charlar con ustedes. No se descarta la posibilidad de hacer un vivo. Observen los packouts. Observen los packouts de pobres. Gorro de Argentina. Y acá se salió. Ahí está. Todo como corresponde. La de 10 pulgadas, 30 pesos. La de 12 creo que estaba a 41. Y a Sony de antigua generación, destornilladores que en una oportunidad no me habían dado resultado, en otras me han dado muy buenos resultados, así que no se descarta tampoco. He escuchado decir a alguien que cierta empresa de industria nacional se negó a fabricarle a Viasony este producto, obviamente con este color, pero fabricado en otra planta, donde las herramientas se explotan como pochoclos. Ustedes sabrán, pero lo digo todo en potencial porque al no haberlo visto y saberlo yo de hablar con los chabones, no lo digo como una verdad declarada, pero la persona que me lo contó es una persona seria, de mucha confianza, como podría ser el querido Eugenio, el querido Diego Segovia, cualquiera de ellos, obviamente no es ninguno, es para simplemente ponerlos en contexto de la magnitud de la seriedad con la que se habla a veces del tema de herramientas, ¿no? Y me han comentado que habrían dicho que Viasony le propuso a una empresa que las herramientas se explotan solas y que la llave cuando se rompe se puede utilizar como indicador de baño de hombres, que les hagan los destornilladores con los colores de ellos. Obviamente se negaron porque tienen orgullo, declaran. Y sí, tienen tanto orgullo que no pueden aceptar que una herramienta se rompa y le ponen la culpa al operario. Pero eso ya están acostumbrados todos. Toda la gente de esa calaña está acostumbrada a eso. La culpa la tiene el otro. Se rompió, es inoperancia del otro. Algunos se estarán dando cuenta que estoy maneando la pinza, lo que me permite el blister, para obviamente no dañarlo. Les puedo asegurar que es 2 veces más cómodo que el de la Baco Chinarda, que ya en algún momento haré una devolución parcial, salvo que haya algún desenlace estrepitoso, ya les haré una devolución final. Me interesó la anatomía, la ergonomía de esta pinza de punta. Observen vamos a hacer un poquito de zoom ahí. Observen la morfología, como les gusta decir a algunos, la anatomía, como les gusta decir a otros, entre ellos yo. Bueno. Esto es difícil saber si es una pinza media caña o es una pinza de punta plana tipo pico de pato. Pero bueno, se entiende que es una pinza
de punta media caña. La de punta plana sería otra cosa, pero acá vemos cómo conviven dos modelos distintos de roast de la misma herramienta. Yo vi en Caseros, en una ferretería, bueno, acá no se puede tomar como parámetro, eso ya lo saben, no se puede tomar como parámetro. Pero en una ferretería en Caseros, esta misma herramienta, creo que está en los videos, 25 pesos, redondos, a seca, 25. Bueno, 40 me parece un robo, pero no se olviden que estamos acá, esto es así. No sé si lo han notado, quizás muchos sí. Todas las marcas están tirando sus productos aislados 1000 volts, cuando antes era muy, no digo muy difícil, pero complicado conseguir en quizás marcas de un segmento un poco más económico herramientas aisladas que cumplan obviamente con toda todos los requerimientos de los entes externos que certifican que la herramienta es aislada y bueno, y que el ARRI está autorizado a no hacer las pruebas porque ya hay un ente externo que se encarga de hacerlo y nada, él simplemente prueba poniendo tornillitos, ya todos lo saben, listo. Vamos a ver si hace foco. La cinta aisladora están en precio. Las cintas aisladoras están en precio. Pero son las taxa. Hay un segmento de taxa que verdaderamente me gusta y hay otro que no. La verdad que prefiero, por ejemplo, trabajar con 3M y esas McCarthy que han visto. Esas McCarthy que han visto que yo estuve mirando ahí, no sé si esbocé algún comentario, pero me seduce la idea de probarlas. Este tipo de cables, ustedes se dan cuenta si es de calidad, el paralelo, se dan cuenta si es de calidad, si lo abren al medio, tiran de cada una de sus puntas y se separan sin romperse. Si se pela, bueno, obviamente es malo. La aislación no daría bien. Es el típico que prueban en uno, tienen obviamente fase, tocan el otro esperando la presencia de un neutro absoluto y prende también el indicador luminoso, el testigo del buscapolo, indicando que hay tensión, corriente, fase o pseudofase. Obviamente cuando ese conductor que está acusando una falsa fase comienza a trabajar, ya trabaja a modo línea, pero hay una fuga. Hay inducción. Por eso es medio importante la calidad cuando se trabaja en este tipo de cables. Datos que por ahí no les importa a nadie, obviamente ya todos lo saben, pero quizás a veces es lindo hablar un poquito, ¿no?
A mí me gusta hablar, todos lo saben. Bueno, vamos a ver si llegamos a ver en lo que sería el Jumbo las McCarthy, las herramientitas que venden ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si hay algo nuevo, si hay algo para aprovechar. Escritorio infantil 85 pesos. Y te cobran para armarlo. Bueno, acá no dice, pues capaz que no tienen servicio de instalación, pero la visita sola 120 pesos y después el armado es otra cosa. Recuerdo las veces que he venido acá en pareja y mi pareja se dedicaba a ver todo esto. Y veía mi cara de sazón y me decía, vos andá a lo tuyo que yo me quedo en lo mío. Sí, perfecto. Y bueno, eran horas y horas dando vueltas. Ahí es pésimo el servicio de atención y devolución y todo eso. Muy mala onda. Observen, nosotros podrían habilitar una entrada acá, ¿no? Entonces uno cruza de un lugar al otro, pero bueno, calculo que por cuestiones de seguridad y de choreo, nada, tenemos que hacer 100 metros prácticamente. Y después ingresar en estas líneas más o menos, estaría lo que queremos ver, que son las, obviamente, herramientas que hay disponibles en lo que es Jumbo. De paso paseamos un rato por Plaza Oeste, Día del Niño, como debo haber comentado en algún momento. Ya realicé el asado para mis hijas. Fue un muy lindo día, la verdad, todo lo que sea invertir en mis hijas a mí me da felicidad, ya sea tiempo, dinero, no tengo problema. O sea, ¿qué estoy queriendo decir con esto? No me malinterpreten. No es que no tengo problema en poner 1.000.000 de pesos. Tengo las dificultades que tiene cualquier padre, pero no me duele. Disfruto muchísimo el estar con mis hijas, el darle cosas a mis hijas, con la madre, y cada vez que digo esto se pudre todo, pero hemos logrado más o menos un entendimiento. Ella en su vida, yo en la mía. Calculo que ya algún chacarero estará haciendo lo que corresponde. Así que nada, verdaderamente toco madera, estoy tranquilo. Lo hablaba en un comentario, hoy en día me está costando mucho conocer una persona, y si bien uno no es una Defecio, o sea, uno no es un Larry, uno se arregla, se cambia, se perfuma y sale a la cancha, pero la verdad que hoy en día las relaciones están complicadas porque arrancan pidiendo cero compromiso, o sea, nos vemos, está todo bien, o no nos vemos más, está todo mal, listo. Pero después, con el paso del tiempo, comienzan los mensajes, comienzan los celos, comienzan los pedidos. Lo que estaba bien al principio termina estando mal. Lo que le gustaba de uno termina siendo el problema por el cual a uno lo dejan. O sea, uno no hace demasiado por revertir esa circunstancia. Lo que pasa es que yo soy de los que piensan que es mucho más fácil y mejor simplemente trabajar para que uno lo dejen, y para que a uno lo dejen, sí. Y nada, qué sé yo. Control caja, bueno, acérquese si está viendo esto, por favor.
Y miren todo lo que hablamos para poder llegar al mismo punto del que arrancamos. Ahora voy a ver si les puedo filmar desde acá, donde arrancamos a caminar, para llegar a la única entrada que hay en el lugar. Bueno, ya tiene que haber, ya estamos en las inmediaciones, porque acá ya se ven cajas de herramientas, utility box, 3 y 6 cuotas, lamparitas, allá podría haber alguna cosita, acá también, vamos a mirar. Tienen alargues más grandes que los de Easy, o más largos que los de Easy, cuanto menos. Observen esto, muchachos. Observen esto. Para la Singer eléctrica de mi abuelo. Esperemos que no estén mirando eso por las cámaras, porque van a venir a romper las pelotas por maltratar la mercadería. Bueno, acá tenemos distintos fluidos. Hay un aerosol desengrasante que desengrasa inmediatamente. Toca con la superficie a limpiar y en segundos está en perfecto estado. Lo que yo he visto varios videos promocionales de eso, a todos les pregunté si tiene algún rendimiento, digamos, no digo que dure 15 años, pero que más o menos no sea que uno lava 4 platos de freno y ya no tiene más producto, porque para eso me compro 5 litros de nafta, la lata de dulce membrillo, el pincelito y la dejo igual. Nadie me contestó. Quiero que sepan que son todos unos forros, unas malas personas, pues están promocionando algo, uno le tiene una duda y bueno, no se la evacúan. Será porque verdaderamente no rinden para nada esas porquerías. ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de... Allá está Easy. Allá arrancamos a caminar, muchachos. Vamos a ver. Ahí está la cola de la caja. Qué feo. No hay nada más feo que tener que hacer fila, cola, todo eso. La verdad que a mí me amarga bastante. Lamparitas que vida útil tienen muy poco. Bicicletas. La verdad que las bicicletas, mi sobrino tiene una que no pesa absolutamente nada. Es muy parecida a esta. Pero color de hombre, ¿no? Azul. Tenemos la librería. Esperen que ubique dónde están las cosas, porque me parece que se llevaron las pinzas, se llevaron todo. No, tiene que estar, esto es así. Una carpita. Mascotas. No veo ningún cartel indicador en ninguna columna donde diga ferretería como antiguamente. No me preocupen, loco. Bueno, ahí lo que tenemos es limpieza. Yo calculo que ya van a aparecer las herramientitas. Estaban por todos lados antes. Ahí tenemos para consultar precio.
Me niego a creer que esto es todo, no va a pasar, muchachos. Vamos a conseguir las McCarthy, sí o sí. Jardinería. A ver si encuentro alguna percanta de las que trabajan acá y me informa. Tenemos para ejercitar un poquito lo que es la fuerza de manos. Obviamente no es para... Creo que es más dura, es más dura la perro de Retrucci, que te va a sacar más músculo esa llave de mierda que el cosito ese. Ay, Dios. Perfumería. Sí, estoy perdidísimo. Me niego a creer que sacaron todo. Tengo que preguntar. Había cosas de... Incluso en una época había hasta llaves 142 acá a la venta. Este es todo el sector automotor, bueno, escobillas, distintos fluidos. Yo me acuerdo haber visto acá. Estos canastos son los clásicos. Desgraciadamente, me parece. Cinta. Precintos. A ver, de este lado. Deportes. Niños jugando a la pelota. Yo hacía lo mismo con mis hijas. Me ponía a jugar a la pelota en el medio del pasillo. Nunca dijeron nada. Bueno, vamos a averiguar y ya, si no, allá veo un chaboncito de verde bastante grande y cansado de trabajar. Me parece que me va a mandar al carajo, pero bueno, vamos a intentar entablar un diálogo amistoso. Disculpa, te hago una pregunta. ¿La ferretería o ya no hay más cosas de Un ferretería? poquito ahí, mira. ¿Eso es todo? Sí, es lo único que quedó. Ah, venía con otra ilusión. Siempre compraba alguna herramientita, algo. Y eso se pasó más para el lado de Easy. De Easy y todo, pero Sí. ya. Bueno, dale, genial. Gracias. No, por favor. Bueno, muchachos, queda completamente confirmado. No sé si se habrá escuchado, pero un mal juzgado por mí, empleado de la firma, me ha dicho que ya todo eso se discontinuó, se sacó, ya no hay más nada, así que
se acabó. Se acabó la ferretería en Jumbo. Ahora te mandan a Easy a comprar 4 tornillos para colgar un cuadro que te venden acá. Está espectacular. Es un ejemplo. Obviamente nosotros solemos tener 1.000.000 de tornillos que nunca encontramos cuando los buscamos, pero bueno, vamos a salir de acá, pues no se descarta que en estos lugares haya espías, amigos de gente que a uno le ve. Dejémoslo ahí. Che. Bueno, no lo encontré a Don Gato. La verdad tampoco era la idea, pero si lo encontraba, qué sé yo, por ahí le daba por meterme un par de piñas. Y últimamente ando con unas ganas que me caen a trompadas, pero bueno, creo que lo van a lograr. Esta es la salida, sí. Bueno, a ver. Vamos a mirar cuánto está un airecito para el verano. Creo que voy a seguir con mi querido amado R22, que anda bárbaro. Creo que está el R32, que es verdaderamente peligroso. No me quiero confundir de gas, pero me parece que es el R32, que posee explosividad, si tiene alguna fuga o algo. Ese que ven ahí aparentemente es de seguridad. Creo que no puede cuidar ni su casa, pero bueno. Centro de autogestión. Ya acá es todo demasiado cheto. A mí me miran como si fuera el turco Cafrún en Inglaterra. Me miran así, como diciendo, ¿y este de dónde salió? Y bueno, ahora me voy al taller. Voy a ser feliz. Uy, miren lo que es una plaga. No, ya quiero salir de acá. Abordaré mi nave desde yo salgo de acá ya. No quiero estar. Bueno, muchachos, nada. Podríamos seguir charlando. Vamos por acá que no hay nadie. Podríamos seguir charlando desde el auto y nada, pero qué sé yo. Voy a cortar y queda el siciliano desde Easy. Una hora, ¿no? Sí, 1 hora. Bueno, los pasé un montón por Jumbo. Vi que no había, me llamó la atención, he averiguado y me han dicho que ya no busque más porque no hay. Es lo que quedó, es lo que vimos por instinto, llamémosle. Nada, cuestiones a destacar. Resumiendo, conclusiones. Hay algunas herramientitas interesantes como siempre. Hubo veces que al venir no, pero bueno, hay algún destornillador de algún modelo discontinuado a un precio bastante accesible. Lo mismo pasa con algún tubito en castre media, algunas llaves Cricket combinadas o alguna, no he visto de la línea Robust, sí de la línea Stanley, por algún precio aceptable. El dato curioso es que hay varias marcas que antes no, ya está haciendo un crisol de marcas grande. La otra oportunidad había Hamilton y vía Sony. Hoy solo se vieron destornilladores, incluso que soy un convencido que estaban en lo que es Jumbo, ahora que sabemos que sacaron muchas cosas de ahí, porque en Easy estaba toda la línea nueva de destornilladores vía Sony
Así que nada, gente, les mando un saludo y nos vemos seguramente. Ya está por comenzar el bajón dominguero y quiero estar en mi casa antes de que eso suceda. Les mando un abrazo, vamos a hacer una charlita. Bueno, nada, un abrazo a todos. Ustedes saben que así como estoy de la cabeza y todo, no dejo de quererlos. Me quedé colgado con el achupinado de la 110. Muy bien, muchachos, los dejo.